la anterior clase hemos visto todo lo que se refiere a la selección del medicamento P. Trabajar para seleccionar un medicamento P. Yo les dije que una vez que hayamos terminado ese tema, ustedes ya deberían estar en condiciones, ya tienen los elementos, hemos trabajado, para poder hacer la selección de ese medicamento P y presentarlo aquí. Entonces, hoy día, durante la clase, tengo una planilla donde quiero que se inscriban por grupos. Hay varios estudios de caso, un grupo de 3, entonces 3 por grupo. Elijan el estudio de caso que quieran, pero no solo uno, sino 2 estudios de caso. Esos estudios de caso tienen entonces que ser analizados y luego ustedes seleccionar el medicamento P para la patología que está en el estudio de caso. El medicamento P que ustedes consideren con todos los criterios que hemos estado viendo, ¿verdad? Estos criterios, para empezar, saco recuerdo, son, en primer lugar, el diagnóstico de la enfermedad, el objetivo terapéutico, y para poder estar seguros del objetivo terapéutico, no solamente tenemos que tener el diagnóstico, porque el diagnóstico está en el estudio de caso, sino que tienen que hacer una presentación de la fisiopatología de la enfermedad, ¿sí? Porque a partir de entender la fisiopatología de la enfermedad van a poder determinar cuál es el objetivo terapéutico. Si la enfermedad es la hipertensión arterial, entonces tenemos que hablarnos de la fisiopatología, ¿no? La fisiopatología de la hipertensión. ¿Cuál será? ¿Qué alteraciones habrá? ¿Dónde están los aspectos fundamentales que se alteran? Ese es un sistema más de control, ¿no? Es otro sistema de control. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? ¿Qué dice la ley de Ohm para la presión arterial? ¿Ah? Presión arterial es igual a qué? ¿A qué? A flujo por resistencia, o volumen por resistencia. Entonces, esos son los factores que van a determinar la presión arterial. El flujo, el volumen, ¿sí? A mayor flujo, mayor presión. A menor flujo, menor presión. La resistencia se vuelve a otra variable. A mayor resistencia, mayor presión. A menor resistencia, menor presión. Entonces puede estar alterado tanto el volumen como la resistencia en la hipertensión arterial. Haciendo un resumen de la fisiopatología. Entonces, cuando voy a hacer el tratamiento, ¿a dónde tengo que apuntar para disminuir la presión? Si la presión está al flujo o a la resistencia, ¿no? Hay fármacos que trabajan con la resistencia. ¿Qué fármacos bajarán la resistencia periférica? Y antihipertensivos. No, ahorita de calcio. Bueno, sí, puede ser. Los antagonistas pueden bajar la resistencia. ¿Ah? No, para la hipertensión. Los canales, van a producir qué cosa, vasodilatación, ¿no? ¿Qué otros podrán bajar la resistencia?
todos los que afecten al simpático, ¿no? Todos los que tengan que disminuir la acción del simpático en general, del analgésico, eso también podría servir porque van a disminuir la acción del simpático. Pero también podríamos trabajar con el volumen. ¿Qué fármacos van a disminuir el volumen? Los diuréticos, por ejemplo, disminuyen el volumen. Y hay fármacos que actúan sobre el volumen y sobre la resistencia, además, al mismo tiempo. Entonces, fíjense, cuando vamos a determinar el fármaco ideal para poder utilizar en una patología, primero, junto con el diagnóstico, hay que estudiar bien y determinar la fisiopatología de la enfermedad. Porque a partir de la fisiopatología, ustedes van a decir, esto voy a hacer, y entonces necesito este fármaco que hace exactamente esa función. O baja el volumen, o baja la resistencia, o hace las dos cosas al mismo tiempo, dependiendo de lo que están buscando. Entonces, está claro, tienen que determinar el diagnóstico, la fisiopatología, el objetivo terapéutico, luego tienen que ubicar los grupos de fármacos que podrían funcionar para esa enfermedad, con el mismo ejemplo entonces de la hipertensión arterial. Tenemos muchos grupos de fármacos, tenemos los beta-bloqueantes, tenemos los bloqueantes de los canales de calcio, tenemos los IECA, tenemos los ARA, hay varios grupos. Ahora, dentro de esos grupos, ¿cuál será el mejor fármaco para hacer el tratamiento que ustedes definan? ¿No? ¿Cuál creen que podrá ser? El enalapril puede ser, por ejemplo, ¿no? Podría ser el losartán, ¿no? El enalapril es un IECA, el losartán es un ARA, pero podríamos comparar cuál es el que tiene un mejor perfil terapéutico, cuál es el que tiene menos reacciones adversas, cuál es el fármaco que tiene menos interacciones, cuál es el fármaco que tiene mejores formas farmacéuticas para la administración, los que mejores pautas terapéuticas tienen, es decir, cada cuánto en edad, cada 12 horas, cada 24 horas. Entonces, de eso puede depender también elegir el fármaco ideal para que nosotros podamos dar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, no solamente entonces nos vamos a guiar por el efecto, sino por todos estos aspectos. Una de las justificaciones podría ser el tema económico. Por ejemplo, si yo atiendo en Bolivia y sé que la gente, por lo general que yo atiendo, no tiene poder adquisitivo y el enalapril es más barato que los sartanes. Claro, es conveniencia, se llama eso, el costo hay que tomar en cuenta. ¿No? Si tus pacientes son de recursos altos, puedes buscar un fármaco que ellos pueden acceder con facilidad, pero si trabajas, por ejemplo, y donde sea, en cualquier país siempre hay personas que tienen más recursos y otros que tienen menos. Si trabajas en la seguridad social, si trabajas en los sistemas de salud, los sistemas públicos, entonces tienes que tener un fármaco que esté al acceso de la mayor parte de la gente, ¿no? Porque vean, además también hay que tener en cuenta, pueden haber fármacos muy buenos, ¿no? Excelentes que se están utilizando en Alemania, que se están utilizando en Inglaterra, y aquí les recetas al paciente va y no encuentra en ninguna farmacia, tiene que hacer traer de Inglaterra o de Alemania el fármaco. Ese no puede ser un fármaco de primera elección, o será, aunque nos cuenten que ese fármaco es una maravilla, que es un milagro, digamos, de la farmacología, nada, pues no podemos hacer nada, a no ser que el paciente vaya hasta, o sea, a mandar de Inglaterra o donde tuviera el fármaco. Pero también ese es un factor a tomar en cuenta, ¿no? Que el fármaco está disponible, que el paciente puede saliendo de la consulta, va y puede comprar el fármaco en cualquier farmacia. Ese es un factor importante a tomar en cuenta, porque de eso depende el éxito del tratamiento. Que el paciente
pueda disponer del fármaco. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, hay que ver todos estos aspectos, ¿no? Una vez que deciden, vean, primero tienen los grupos de fármacos, luego tienen al fármaco en cuestión, y luego ya tienen que ver las características propias del fármaco, ¿no? El efecto, las reacciones adversas, las interacciones, la dosis, cada cuánto hay que dar, cuál es la forma farmacéutica más adecuada, la que mejor se adecua a toda la mayor parte de los pacientes, al paciente promedio, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ¿ven? Ese es el trabajo que tienen que hacer. Tienen que elegir solo 2 fármacos en cada estudio de caso. Entonces, uno en cada estudio de caso. Van a tener 2 estudios de caso que los van a presentar a partir de 15 días. Hoy día se eligen su estudio de caso. Yo les voy a enviar a través del grupo una guía para que puedan trabajar y tengan los elementos para ir elaborando, y después de aquí a 15 días, sorteo, van a salir a presentar primero un estudio, después el otro, después de unos días, digamos, ¿no? Primero por lo menos uno tienen que presentar y aquí presentarlo y discutirlo entre todos, ¿sí? La idea es que no solamente nos presenten y todos aquí escuchemos y listo, está bien, un aplauso para el grupo, sino que podamos interactuar, preguntarles por qué han elegido, cuáles son, qué consideraciones, por qué este y por qué no otro también, digamos, ¿no? Que podría tener un perfil terapéutico quizá mejor o igual, porque de hecho hay muchos fármacos que tienen un mismo perfil terapéutico, hay otros que tienen similares reacciones adversas. Entonces se puede ver y tratar de analizar. De lo que se trata es eso, de que hagamos unas clases dinámicas ya con los fármacos que ustedes van a elegir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, ese trabajo va a valer 50 puntos, pero bien presentado y bien hecho, ¿no? Aquí yo voy a tener una guía para ir calificando, de acuerdo a lo que han hecho, ¿no? Conocen la enfermedad, conocen bien la fisiopatología, entonces por cada uno de estos ítems yo voy a ir calificando, porque si presentan y entran a hablar de la fisiopatología y del compañero empieza, o no puedo ser cualquiera, digamos, ¿no? Pero empieza y llega a su celular y empieza a leer la fisiopatología de algún texto que ha, eso no tiene valor, ¿verdad? Y empieza a leer la fisiopatología, no digamos necesario, pero los aspectos principales de la fisiopatología, lo que nos interesa, porque hacia dónde vamos a apuntar con la acción del fármaco, a eso me refiero. Hemos tenido algunos ejemplos de algunas patologías, se llama el asma, cuál es la fisiopatología del asma, la oferta de oxígeno, ¿verdad? La tos, tos seca, tos húmeda, etc. Más o menos es un reflejo, es un mecanismo, un reflejo de protección. Entonces vamos por ahí avanzando para saber hacia dónde vamos a apuntar con nuestro tratamiento. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces lo mismo con los fármacos, pues. Cuando elijan el grupo de fármacos, también tendrán que explicar cómo han comparado los grupos de fármacos y cuál sería el mejor entre todos. A ver, ¿ustedes creen que un buen, acuerdo de pájaro nomás, un buen grupo de fármacos del que podamos tomar uno individual, serán los vasodilatadores para la hipertensión arterial, para el tratamiento cotidiano de la hipertensión arterial? No, ¿verdad? Los vasodilatadores, aunque sí producen la disminución de la resistencia, pero la vasodilatación que producen puede ser, digamos, incluso descontrolada y pueden producir no solo a la larga, sino en poco tiempo procesos de hipotensión, disminución del gasto cardíaco.
cardíaco, muchos problemas. A veces usamos un vasodilatador para qué, para una emergencia una emergencia hipertensiva. O sea, ahí sí se puede utilizar quizá algún vasodilatador como el propio nifedipino, que incluso viene en vía sublingual el nifedipino. Pero para un tratamiento a largo plazo tenemos otros fármacos que tienen mejores perfiles farmacológicos. Entonces, ¿por qué un grupo no sería el primera elección frente a otro grupo de fármacos? Porque hay diferentes grupos y cada grupo tiene sus características y sus ventajas y sus desventajas también. Entonces, todo eso lo voy a calificar, ¿está claro? Entonces, al final, la nota va a ser la sumatoria de toda la exposición y la defensa que ustedes hagan de sus estudios de caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, si estamos todos de acuerdo con eso, ¿podemos seguir o hay alguna pregunta? Seguir. Y al final van a elegir sus grupos. Les voy a dar. Sí. Un examen es, y el que ya han dado, 25%. Otro examen sobre toda esta teoría que estamos llevando, otros 25%. Y el 50% es la presentación. ¿Sí? ¿Está? La presentación, claro, va a ser un examen. El tercero, sí. ¿Ya? Y desde luego, un examen final, ¿no? Otra vez un examen teórico y todo. Pero para la habilitación, para los puntos de habilitación, están distribuidos así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Doctor, y si por algún motivo la elección de nuestro fármaco no es, o sea, la mejor y algún compañero usted nos presenta otro fármaco que podría ser ideal, eso, a ver, fíjense, los medicamentos P son de elección, son personales. Entonces, si vos has elegido ese fármaco, lo has elegido porque has considerado muchos factores. Bueno, ahora, fíjense, podremos errar también, ¿no? Tener uno. No, lo que va a importar en ese momento podría ser que alguien diga, no, mejor es aquel, y haya una opinión de que es mejor el otro fármaco. No importa, eso no descalifica tu trabajo, pero si vos defiendes y dices, no, es que yo pienso que esto es esto, por esto, se ve que conoces al fármaco, lo has estudiado, ¿sí? Y estás involucrado, familiarizado con él, tienes pues una nota buena, independientemente de que en este momento entre todos nosotros podamos decir, no, este otro es mejor, ¿sí? Pero si vas a estudiar los fármacos, seguro que vas a acercarte a uno de los que seguro va a ser de primera elección, ¿no? Ahora, vean, si ustedes revisan en la literatura, puede ser que en Goodman y Hillman encuentren en una patología determinada, que en Goodman y Hillman, en el capítulo correspondiente a los beta bloqueantes, diga el propanolol es de primera elección. Y en el capítulo de los IECAS, diga de enalapril es de primera elección, o de los ARAS, de los Santan, porque han debido leer, no es verdad que según el autor y según el que escribe y según las guías clínicas también, puede ser que un fármaco sea de primera elección para uno, otro fármaco de primera elección para otro, dependiendo de muchos factores, ¿no? Entonces, seguro que el fármaco que elijas, y si estudias, si respaldas con la bibliografía, no vas a tener problema, ¿ya? Entonces, no te preocupes. No es que, si no es este fármaco, ya estás sin nota. Todo depende de cómo lo presentes, cómo lo defiendas y cómo muestres que ese es un fármaco útil para el caso que se te va a presentar. ¿Ya?
Desde luego que van a hacer un trabajo en grupo que se va a valorar, el trabajo en grupo, pero también digamos, la capacidad individual de cada uno, ¿no? Y la participación. Sé que muchos grupos, a veces hay estudiantes que trabajan, y hay uno que no trabaja, pero por algún motivo está colado en el grupo. Y ustedes creen que eso no se nota. Se nota de aquí al centro de la ciudad, digamos, ¿no? Es así. Se nota con claridad quiénes son los que han trabajado, los que saben. Y el que no ha trabajado, porque no ha estudiado, el que no ha encontrado, el que no ha investigado, ¿no? Entonces se nota muy bien, ¿de acuerdo? Entonces también va a haber una calificación individual. ¿Ya? ¿Algo más? Para que ustedes estén tranquilos y tranquilas. No espero que tengan buenas notas. Piensen, está fácil que el trabajo no es difícil, no es cuestión de que se pongan a trabajar, a investigar, de eso se trata, de que ustedes puedan aprender a hacer esta elección de medicamentos y vean qué importante es hablar sobre una base racional, digamos, sobre criterios racionales de un medicamento y de un tratamiento que solo de memoria, ¿no? ¿Qué es nuevo para la epilepsia? ¿Qué le darías a un paciente? Nicole, ¿qué le darías a un paciente para la epilepsia? A un tratamiento a largo plazo. ¿Cuál sería tu elección? Y van a ver en el estudio de caso de epilepsia. ¿Qué le darías, Natalia? ¿Por qué? ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Ácido valproico o carbamazepina? Depende de los dos, también un ácido valproico para clínica, porque para una mujer, alopecia, aumento de peso, ¿Ya? un hombre pues tolera más. ¿Y la carbamazepina? Si le tienes que dar un fármaco y entonces tienes la carbamazepina, tienes esas reacciones o peores, tendría la carbamazepina. Me parecería una mejor opción que el ácido valproico. ¿Por qué? Como le digo, en un individuo que sea sexo femenino y que esté en una edad todavía que pueda tener gestación. Gestación. Sí, posiblemente. Me parece, no sé. Pero gestación también la carbamazepina no se puede utilizar. ¿En gestación? No. Y en este caso hay que buscar cuál es el que haga menos mal, me parece. ¿Cuál es el que sea mejor para el tratamiento? O sea, digamos, ¿no? Porque ¿te acuerdas de los mecanismos de acción del ácido valproico? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan del mecanismo de acción del ácido valproico? Lo interesante del ácido valproico es que trabaja sobre los mecanismos que inhiben a los mecanismos excitadores que producen la despolarización descontrolada, pero además va a inhibir la acción inhibidora que hay durante la epilepsia de los neurotransmisores inhibidores, porque hay un asunto como el GABA que está inhibido, ¿verdad? Y más bien el glutamato está en una hiperexcitación. El GABA está inhibido, el glutamato excitado. Entonces, el ácido valproico tiene una interesante acción sobre todos estos neurotransmisores y tiene un mejor efecto por eso. ¿Sí? Pero como un fármaco a largo plazo es considerable. Sí. Tal vez como para una emergencia, yo creo que... No, el ácido valproico no, para largo plazo. Incluso para niños es mejor el ácido valproico.
sale más residuo valor, entonces ya o qué es diazepam. Yo tengo una pregunta también sobre los antiepilépticos, sobre los antihistamínicos. No me acuerdo dónde leí, pero hubo un caso clínico en donde era una niña resistente al ácido anhídrico y se había dicho que el ácido anhídrico era la primera elección de niños, que no se le daba los demás los pesticidas. Ácido anhídrico antihistamínico. Lo veo en TikTok. El ácido anhídrico es una quinolona de primera generación que sí se da a niños porque es suave, ¿no? El ácido anhídrico, ¿para qué sirve? Para cistitis no complicada, ¿no? Puedes dar también a adultos, pero en cistitis no complicadas generalmente, ¿no? En cambio, en cistitis complicadas, sí, no, aquí. ¿A un niño? No, a niños no necesitan. Pero sí es resistente al ácido. Puedes dar una penicilina, una ampicilina, puedes dar una cefixima, que tienen pocas reacciones adversas. Sabemos que los beta-lactámicos en general pueden ser, la ampicilina es un beta-lactámico, pero la cefixima y otros, ceftriaxona, que también son de segunda, tercera generación, que ya tienen mayor cobertura con los gram negativos, son buenos, ¿no? Y podrías usar cualquiera de ellos en cistitis, no como antihistamínico. Sí, ya, bien. Entonces, a ver, está claro entonces lo que va a ser el trabajo, ¿ya? Entonces, vayamos viendo algunas posibilidades o criterios que debamos encontrar. ¿Todo claro? ¿Ya tienen grupos? No se han reunido la anterior semana. Tres, ¿ya? Bueno, entonces ahora hablaremos de este último proceso que es el tratamiento ya de los pacientes. A ver, hasta ahora tenemos nuestro medicamento P elegido. Ya tenemos el que vamos a utilizar siempre para una patología determinada. ¿Sí? Pero, recuerdan que al principio ya hablamos de que tenemos nuestro medicamento P. Yo tengo mi enalapril para la hipertensión arterial. Pero, ¿ese medicamento P servirá para todos los pacientes absolutamente? No. ¿Ya? ¿Para quiénes va a servir? Para la mayor parte de mis pacientes. Seguro que les va a venir muy bien. ¿Sí? Cuando estoy hablando del promedio, digamos, de los pacientes, la mayor parte voy a utilizar enalapril. Pero el paciente que se salga del promedio, que ya no responda a las características del paciente promedio, por peso, por patología, por embarazo, por edad, ¿no? Probablemente ya no puedo usar el medicamento P. Entonces, hay que, cuando se trata de el tratamiento de los pacientes, hay que probar nuestro medicamento P. Solamente para hacerles recuerdo, este ha sido el proceso que hemos seguido para la elección de fármaco para la angina, ¿no? También les voy a pasar un esquema vacío, desde luego, para que ustedes tengan y puedan anotar y hacer este mismo proceso de la selección de su medicamento P cuando lo tengan que hacer por su estudio de caso. ¿Ya? Recuerden, hemos elegido el medicamento P siguiendo todos estos procesos. Hemos definido el diagnóstico, hemos especificado el objetivo terapéutico, desde luego tomando en cuenta la fisiopatología. Hemos hecho un inventario de los fármacos más efectivos. Ahí es donde estaban las interrogantes que me preguntas en la diapositiva, ¿no? ¿Cuáles serán los fármacos más efectivos? Hemos visto, después de que hemos hablado acá, y que los nitratos, los bloqueadores beta-adrenérgicos, los bloqueantes de los canales de calcio,
están entre los fármacos que podrían ser efectivos. Luego hemos elegido hemos calificado, hemos ido viendo las características de los diferentes fármacos de acuerdo al perfil farmacológico, a la eficacia, a la seguridad, a la conveniencia, al coste. El perfil farmacológico generalmente tiene que ver con la acción del fármaco, dónde va, cuál es la acción que tiene un fármaco, ¿no? El mecanismo de acción que tiene un fármaco. Si yo estoy buscando tratar la angina y sabemos que en la angina entonces hay una disminución de la oferta y un aumento de la demanda, entonces, ¿qué fármacos van a apuntar a estos dos aspectos? Que me ayuden a disminuir la demanda y aumentar la oferta de oxígenos, ¿no? Hemos visto que los vasodilatadores, que los bloqueantes beta, que los bloqueantes de los canales de calcio tienen un perfil farmacológico que apunta, digamos, a esos aspectos. La eficacia también podemos ir viendo cuál será más eficaz en este caso. Todos pueden cumplir con esa función, tienen ese perfil farmacológico, pero dentro de los nitritos y los bloqueantes beta-adrenérgicos hay una mejor eficacia de estos fármacos para poder mejorar la oferta de oxígeno hacia el corazón. Luego hay la seguridad, también podemos observar. ¿Qué tiene que ver o con qué está relacionada la seguridad? Con los efectos adversos, con las interacciones, con las contraindicaciones de un fármaco. Cuanto menos efectos adversos de un fármaco, cuanto menos interacciones, cuanto menos contraindicaciones, mejor será en cuanto a seguridad. A la conveniencia también. Recuerdan, hemos visto que los nitratos se adecúan mejor, serían más convenientes porque el paciente puede autoadministrarse los nitratos por vía sublingual y es más fácil para la autoadministración incluso. Y finalmente el costo también, ¿no? Los nitratos resultan de alguna manera los más económicos. Y llegamos a los nitratos y dentro de los nitratos tenemos todavía que hacer una elección. El trinitrato de glicerino, el TNT, el dinitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide, tenemos el trinitrato de glicerino en comprimidos y aerosol, el dinitrato de isosorbida solo en comprimidos, el mononitrato de isosorbida también en comprimidos. ¿Cuál será el mejor fármaco? Ya, el mejor producto en este caso. También tendremos que ver la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo y elegir el fármaco de este grupo, que es el que más nos ha interesado. Y luego ya nuestra conclusión será que elegimos el trinitrato de glicerino, comprimidos de administración sublingual de 1 miligramo. Ya tenemos al fármaco en su forma farmacéutica, en su dosificación. Vemos cuál será la pauta de dosificación, es decir, cada cuánto se va a administrar un comprimido cuando sea necesario. Y si el dolor todavía persiste, el dolor anginoso, podría repetir una dosis el paciente si el dolor anginoso persiste. Y la duración, la del periodo de seguimiento hasta la visita siguiente o solamente hasta que el paciente ya esté aliviado de los síntomas. Es la duración de este tratamiento en particular, puntualmente. Entonces, es un ejemplo solamente. Variará de acuerdo a la patología y a los medicamentos que vayamos a utilizar, ¿no? Bien, entonces, este es el medicamento B. Pero, vean, cuando estamos ya frente a un paciente concreto, ya no es ese paciente ideal. Este medicamento B lo estamos seleccionando a partir de un
paciente imaginario, ideal, que cumple con todos los promedios, ¿no? Ya sabemos que entonces después voy a tener que adecuar, probar el medicamento al paciente real, al de carne y hueso, al que ya viene. Entonces, generalmente un paciente va a venir con una queja, con un problema, con una dolencia, si quieren ustedes. Y es necesario establecer cuál es el diagnóstico lo más precisamente posible, ¿no? Cuanto más preciso el diagnóstico, mejor. Además, también cuanto más preciso sea el diagnóstico, mejor vamos a entender la fisiopatología de la enfermedad. ¿En qué nos basamos para un diagnóstico? En los síntomas descritos por el paciente, en una historia clínica detallada, en el examen físico, en las pruebas de laboratorio, en los exámenes radiológicos o imágenes, etc. Entonces, tenemos información sobre el paciente que vamos a procesar para poder tomar una decisión respecto al tratamiento. Generalmente, vean, las quejas con las que llegan, las dolencias, las molestias con las que llegan los pacientes son los síntomas, ¿no? Y esto también ya nos empieza a orientar. Ahora, un síntoma no siempre es un diagnóstico. Un conjunto de síntomas suele ser un diagnóstico, pero muchas veces un solo síntoma puede ser lo único que le molesta al paciente, como el caso de la tos, ¿no? Tos seca, machacona, no hay más que le moleste al paciente, solo la tos. Entonces, aquí estamos frente a un síntoma al que hay que tratar, ¿no? No siempre entonces va a ser un conjunto de síntomas los que vamos a tener como manifestación de una patología. Ahora, para definir el problema del paciente y poder realizar el diagnóstico, tenemos que considerar entonces la enfermedad o trastorno por el que ha venido el paciente, los signos de la enfermedad de base que debería tener, o otras enfermedades también que podría estar cursando el paciente, problemas psicológicos o sociales, efectos indeseados de fármacos, demandas de petición de recetas, falta de adhesión al tratamiento, petición de tratamiento preventivo, combinación de todo esto. Un paciente puede venir con un síntoma imaginario o inventado, ¿para qué? Para que le demos una receta solamente, ¿no? Hay pacientes que vienen y nos dicen, no puedo dormir, estoy sin poder dormir, quisiera que si me puede dar algo para dormir, estoy muy preocupado, que tengo angustias, no sé qué. Y si indagamos un poco más, esta paciente ya viene tomando ansiolíticos hace 2 años y va de médico en médico, ¿no? Con el mismo cuento, ¿no? Y claro, consigue su recetita por una semana o por 15 días, por decir, no, con esto va a dormir, vaya a ser tranquila, seguro que, si todavía los pacientes, ¿no?, aprenden a mentir, seguro que esto me hará dormir, el doctor sabe a lo que ha venido, ¿no? Incluso algunos pueden hasta decirles la marca del fármaco que quieren, ¿no? Entonces puede ocurrir, o puede ser que un paciente venga con un síntoma que no es de una enfermedad, sino sea una reacción adversa de un medicamento que está tomando, pero el síntoma le preocupa, ¿no? Entonces, si nosotros no indagamos también, si no está tomando otros medicamentos, podemos confundir y pensar que está con una patología incluso, con una gastritis, si está tomando aire, no nos tomamos la molestia de preguntar si está tomando algún medicamento, si está con algún tratamiento. El paciente no nos refiere que está con AINES, nosotros podemos diagnosticar como una gastritis, y no una gastritis por AINES, y más bien tomar otro tipo de medidas, ¿no? O complementar las medidas que vamos a tomar con la suspensión, por ejemplo, de los AINES, o ver qué se puede hacer, si es necesario que el paciente continúe con los AINES, o la falta de adhesión también al tratamiento. Hay pacientes que han empezado como una
tienen una patología, van al médico, visitan, el médico les da el tratamiento, el paciente empieza ese tratamiento y a los 2 o 3 días decide dejarlo o no cumplir tal como están las indicaciones, y a la semana, a los 10 días, los síntomas siguen, la molestia sigue, entonces vienen a preguntar como si recién estuvieran empezando un tratamiento y cuando ya han dejado un tratamiento, no ha habido adherencia a un tratamiento previo. Entonces, hay muchas causas, ¿verdad?, por los que el paciente puede consultar. Todo esto hay que tener en cuenta cuando vamos a definir el problema real del paciente para poder también poder hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado, ¿no? Porque si definimos bien el problema del paciente, vamos a poder definir bien el tratamiento. Aquí hay algunos ejemplos de, no sé si leen, no se los voy a leer, el rojo está en el caso, y después alguna consideración. La primera línea, digamos, un hombre de 54 años se queja de dolor intenso de garganta, dolor de garganta, no olor, pero es dolor. No presenta síntomas generales de fiebre, tiene la garganta ligeramente enrojecida sin otros hallazgos, ¿no? Aquí hay una consideración. Probablemente el paciente, el dolor de este paciente es consecuencia de una infección viral menor, ¿no? Porque no hay ningún otro tipo de síntoma, no hay fiebre, no hay esputo, no hay flema, no hay nada que nos apunte a algún tipo de patología bacteriana, por ejemplo. Podría ser algo más grave, pero tampoco hay alguna otra orientación. ¿Qué le vamos a dar a este paciente por su dolor de garganta? No le voy a dar antibióticos, por ejemplo, ¿no? Eso haría fácilmente en muchos lugares, y a veces sí es la forma fácil de deshacernos de un paciente. Entonces, a veces si consideramos en primera instancia que es una infección viral menor, la hepatitis viral, por ejemplo, nos abstenemos de antibióticos y más bien podemos dar recomendaciones que no incluyan medicamentos siquiera, ¿no? Que no haya necesidad de medicamentos. Otro caso, una mujer de 23 años se queja también de dolor de garganta, pero además está muy cansada y tiene ganglios linfáticos hipertrofiados en el cuello, febrícula, trae los exámenes complementarios que ya se le pidió en un estudio anterior o en una consulta anterior, que sigue con toda esta molestia desde hace ya un tiempo atrás. ¿Cuál es el resultado? La prueba del laboratorio confirma que tiene SIDA la paciente. Entonces, ya aquí estamos frente a un problema que no solamente es el dolor de garganta. El dolor de garganta ya solo es una expresión de una enfermedad de base, de fondo, ¿no? Tenemos otra, una mujer estudiante de 19 años, se queja de dolor de garganta, pero no presenta fiebre ni enrojecimiento de la garganta, nada. Es tímida y nunca había consultado antes. En el interrogatorio, el médico, al hacerle la anamnesis, establece que está con una amenorrea de hace 3 meses ya. ¿Ven? Al parecer, entonces, aquí el problema de la paciente no es la garganta, sino que está embarazada, pero el problema es más un tema de ansiedad, ¿no? de nerviosismo, por su situación de embarazo. No es el embarazo que me esté produciendo el dolor de garganta, sino la preocupación por estar o no embarazada. Ustedes han visto que también el nerviosismo nos produce carraspera, podemos todo el tiempo estar con una situación. Entonces, son diferentes situaciones que estamos simplemente analizando
Un hombre de 43 años se queja también de dolor de garganta, ligero enrojecimiento, no presenta fiebre ni otros hallazgos. La historia clínica menciona que sufre de diarrea crónica y está tomando loperamida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué creen aquí? Tiene diarrea crónica y se le está administrando loperamida. ¿Saben lo que es la loperamida? ¿Un qué? Un opioide. ¿Recuerdan? Es un antidiarreico, opioide, pero que no tiene los efectos sedantes, no tiene los efectos adictivos, no tiene los efectos de dependencia de la morfina y de los opioides, pero es opioide, es derivado opioide de la loperamida. Sí tiene una excelente acción sobre los receptores mu que están en el intestino y que lo que hacen es producir disminución del tránsito intestinal, ¿no es verdad? Porque todos los opioides que producen estreñimiento, actúa sobre ese mecanismo de producir el estreñimiento. Pero además la loperamida, si recordamos, también puede producir sequedad de garganta, de producción de mucosa en general, ¿no? De saliva, ¿no? Entonces, podría, fíjense, aquí ser una reacción adversa a el fármaco que está tomando. Estamos viendo varias posibilidades de situaciones que un mismo síntoma, una misma queja de los pacientes puede tener diferentes características, diferentes motivaciones, diferentes causas, diferentes orígenes. Una mujer de 32 años que tiene un fuerte dolor de garganta, tiene una intensa infección bacteriana y a pesar de que se le prescribió penicilina, ¿no? Ya se le administró penicilina. ¿Qué quiere decir entonces, en este caso, cuál será el significado? Que a pesar de que se le está haciendo el tratamiento con un fármaco adecuado, como es la penicilina, probablemente no está resultando bien el tratamiento. ¿Por qué? O porque la paciente no está cumpliendo con el tratamiento, o porque podría ser que hay una resistencia de la bacteria a la penicilina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Replantearnos el tratamiento antibiótico. ¿Ven? Entonces, como ustedes pueden ver en estos pequeños, en estos cuadros, en estas líneas también, que está aquí en el cuadro, hay muchas motivaciones sobre las que el paciente puede venir y que su medicamento P aquí puede en muchos casos funcionar y en otros no funcionar, y en algunos casos no es ni siquiera necesario dar un medicamento, como en el primer caso, o en el de la embarazada, peor todavía. Imagínense, para un dolor de garganta y una carraspera, una embarazada le damos codeína, ¿será? Si pasamos por alto el tema del embarazo, ¿no? Estamos teniendo un error grave, ¿no? con el diagnóstico. Entonces, siempre que un paciente viene con una queja, con un dolor, con un síntoma, hay que indagar bien y sopesar. Ver cómo es importante, a pesar de tener nuestro medicamento P, porque ya lo tenemos, a pesar de tener el medicamento P, estamos probando nuestro medicamento P. En este momento no le estoy dando al paciente, o le hemos dado. No, es decir, ninguno de nuestros pacientes le hemos dado todavía nuestro medicamento P. Pero ya lo estamos probando. ¿Cómo lo estamos probando? Mediante la anamnesis, mediante la historia clínica, viendo si realmente nuestro medicamento P puede ser útil o no puede ser útil en el caso que estoy tratando en este momento. ¿Sí? Bien, entonces ya empiezo a probar. El segundo paso es especificar el objetivo terapéutico.
¿Qué se quiere conseguir con el tratamiento, no? A ver, otros estudios, no sé si este ya lo leen, pero solo es para reflexionar así rápidamente. Ya, el primer caso, dice una niña de 4 años, ligeramente desnutrida, tiene una diarrea acuosa, sin vómitos, de 3 días de evolución, no ha orinado en las últimas 24 horas, al examen físico no tiene fiebre, pero el pulso es rápido y la piel está un poco elástica, digamos. Yo le pondría un poco más de claridad. Podemos encontrar un signo de pliegue ya en la piel de la niña. ¿Cuál será aquí el comportamiento? Primero el diagnóstico. ¿Qué creen que tiene esta niña? Una diarrea tiene, ¿no es verdad? ¿Y esa diarrea qué será? ¿Bacteriana? ¿Viral? ¿Será por parásito? Fíjense, es una diarrea acuosa. No hay, no es mucosa, no es sanguinolenta, que podría mostrarnos una infección bacteriana o parasitaria, por ejemplo, una amebiasis o una shigellosis, ¿verdad? No hay fiebre tampoco. Todas las enterobacterias suelen producir, ¿qué cosa? Fiebre. Entonces no tiene fiebre, pero sí lo que tiene es deshidratación. Eso es lo que nos está mostrando, ¿no? Hay pulso rápido, no ha orinado ya las últimas 24 horas, y ya no ha orinado, quiere decir que está con un grado de deshidratación, hay una piel elástica, el signo del pliegue. Entonces, ¿cuál será mi objetivo terapéutico aquí? Hidratación. No me importan las deposiciones diarreicas en este momento. No voy a tratar de cortar la diarrea. No, la diarrea puede seguir. Lo que más me importa es que rehidratar. Entonces mi objetivo terapéutico y a lo que voy a apuntar con todo el esfuerzo necesario, ya sea por vía endovenosa, soluciones de hidratación, por vía oral, también soluciones de rehidratación oral, es a que la paciente se hidrate. Una vez que se hidrate ya veremos si hay necesidad de cortar la diarrea, incluso ni siquiera hay necesidad de cortar las diarreas, ¿no? Que siga, que se empiece a alimentar también la paciente, fíjense, para poder restituir. Entonces aquí el objetivo terapéutico está claro, ¿no? ¿Habrá necesario que, por ejemplo, pensar en un antibiótico? Para nada, ¿no? No es una diarrea producida por enterobacterias, no es una salmonellosis, por ejemplo, ¿no? No es tampoco una diarrea producida por Shigella, no es una diarrea producida por amebas, ¿no? Que son las más comunes, que es las primeras que pensamos generalmente. Podría ser alguna otra forma que de bacterias que no produzcan otra sintomatología y que nos puedan hacer confundir. Pero en primera instancia, lo único que tenemos que pensar es en la deshidratación. En este caso es la deshidratación, no hay más. Luego tenemos una mujer estudiante de 19 años, se queja de dolor de garganta, no presenta fiebre ni otros hallazgos, es un poco tímida, perdón, ha consultado antes, dice que está su regla suspendida los últimos 3 meses, el examen muestra que está embarazada. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? ¿Cuál es el objetivo terapéutico? ¿Tratarle el dolor de garganta? En este momento el dolor de garganta pasa a segundo plano, ¿no es verdad? El objetivo terapéutico, ¿cuál es? Atender el proceso de embarazo, ¿no es verdad? Ya empezar a darle los consejos, las sugerencias. Tal vez aquí ni siquiera hay que hacer nada, decirle que vaya hacia un ginecólogo, que vaya ya a su primera consulta prenatal, ¿no? Bien. Es otra la conducta, el objetivo terapéutico.
Luego tenemos un hombre de 44 años, dificultad para dormir durante 6 meses. Acude para renovar su receta de comprimidos de diazepam que toma a la hora de acostarse. Y todavía nos pide, quiero que me dé para que ya no venga el próximo mes, doctor, denme 60 comprimidos, así de una vez ya no le voy a visitar, tanto vengo a ocupar su consulta. Les damos los 60 comprimidos. ¿Necesita este paciente el diazepam? No. Obviamente sí, ¿no? Ya está pendiente, pero más que el diazepam, sí, este paciente necesita un tratamiento más que psiquiátrico, necesita un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Disminuyendo la dosis de diazepam. O sea, hay que hablar con él desde esa perspectiva, porque la otra es, bueno, de los 60 y no vuelva. Pero fíjense, aquí el tratamiento tiene que ser reducir y en lo posible evitar ya, ¿no? Cortar el uso del diazepam. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo terapéutico. Porque si lo vamos por el lado fácil, podría ser, ¿cuál? Darle los diazepam, ¿para qué? Para ayudarle a que duerma. Ese sería nuestro objetivo. Como no puede dormir por las noches, mi objetivo terapéutico es que duerma, que descanse el paciente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Fíjense, este paciente, fíjense, tiene 44 años, ¿no? Pero ¿qué sucede si la paciente o un paciente tiene 75 años y hace como 2 o 3 años que está tomando su tabletita para dormir todas las noches? ¿Se la da? ¿Cuál será el comportamiento? Pero ya de por sí los adultos mayores no duermen nada. No pueden, sí, ¿no? Hay ya dificultades para conciliar el sueño, despiertan a medianoche, les cuesta retomar el sueño, ¿no? Entonces, aquí tal vez sí haya que pensar, ¿no? En ayudar a que la paciente pueda dormir, ¿no? Por la edad y por el tiempo ya que viene tomando las tabletas. Sí. Pero tampoco le vamos a dar 60 comprimidos. Y una mujer de 24 años que consultó hace 3 semanas, se quejaba de cansancio constante tras el parto de su segundo hijo. Tiene las escleróticas ligeramente pálidas, pero la hemoglobina está normal. Vuelve ahora porque el cansancio persiste y un amigo le dijo que si le colocamos vitaminas en suero, inyecciones, se va a poner bien. ¿Qué opinan? ¿Cuál será el objetivo terapéutico aquí? ¿Qué? Que duerma. ¿Sí? Pero fíjense, esta mujer acaba de tener un bebé hace 3 meses. ¿Es fácil dormir? Sí, que el marido ayude, ¿no? Más que vitaminas, aquí hay otros problemas de fondo. Lo fácil sería, bueno, le daremos vitaminas, tome. Además, le voy a dar un tónico para hemoglobina, porque le estoy viendo que hay palidez, pasando por alto que la hemoglobina está normal. Entonces, decir, está con las escleróticas pálidas, mejor le doy eso más, le doy más medicamentos todavía, vitaminas, jarabes, todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Sin embargo, lo que ella necesita es otro tipo de consejos, ¿no? En algunos casos no hace falta medicamento, ¿ya? En muchos casos, obviamente, ¿no? Para eso vienen alimentos, pero vean cómo hay muchas situaciones donde va a hacer falta otro tipo de medidas. Entonces, volviendo al objetivo terapéutico,
no siempre el objetivo terapéutico está vinculado a el usar un medicamento. Cuando el objetivo terapéutico nos apunta a que sí, hay un medicamento que va a corregir alguna alteración del organismo, entonces pues hay que usar un medicamento adecuado, ese que según su mecanismo de acción está apuntando a mejorar una función. Bien. Cuando el objetivo terapéutico puede ser muy evidente, ¿no? Para usar un medicamento en una infección, por ejemplo, cuando la infección está objetivamente confirmada, ¿qué le vamos a dar? Antibióticos, ¿no? Si es una cistitis, con consejos no le voy a ayudar en nada. Al día siguiente la paciente va a estar peor, ¿no? A los pocos días va a estar ya con complicaciones todavía. Entonces, los consejos aquí no sirven solos. Habría que darle también, tiene que haber. Pero, ¿qué le voy a dar si es una cistitis a una paciente? ¿No? ¿Y si está embarazada? ¿Ah? Consejos. No. Arándano, buenísimo el arándano, sí. Pero solo, el arándano solo, lo que ayuda a estar demostrando unos estudios a largo plazo es para las infecciones crónicas. Ayuda mucho a que pacientes, mujeres en especial con infecciones crónicas, infecciones urinarias crónicas, mejoran. No tienen que utilizar tanto antibiótico. Un antibiótico que se utiliza, aunque no es verdaderamente un antibiótico, sino es un antiséptico urinario, como la nitrofurantoína, que se utiliza para estas infecciones crónicas, está siendo sustituido por un tratamiento de arándanos a largo plazo, ¿no? Pero eso es en ciertas circunstancias, es una infección aguda, el arándano también no va a hacer nada, ¿no? ¿Ah? Una infección aguda. Sí. Pero yo no me médica. ¿Qué? ¿Infección urinaria aguda? O sea, me acuerdo las primeras 2 orinadas del día de la vida, tomé y a la noche. ¿El jugo ese de arándano? No, es una pastilla de arándano, pero era de arándano. ¿Sí? Porque el jugo de arándano. Porque hay ese jugo de arándano. No trae, no vendrá con nitrofurantoína, porque es para prevención. Yo sé que eso es para a largo plazo. Bueno, pero fíjense, ¿cuál es nuestra conducta en una cistitis aguda? Un antibiótico, y tiene que dar arándano. Arándano nomás. ¿Cuál es tu secreto? El arándano. Pero bueno, vean, si hay una infección, si es una amigdalitis mutácea, ¿qué le vamos a dar? ¿Por qué vendrá esa amigdalitis? Por el estreptococcus, ¿verdad? Entonces, ¿qué le voy a dar? Penicilina, es lo mejor, ¿no? Sí, pero puede ser un pinchazo, una benzatínica, pero también hay las otras formas de penicilinas, amoxi, por ejemplo, o podemos dar también cefalosporinas, ¿no es verdad? Que también son buenas para las infecciones respiratorias. Podemos dar acitromicina, pero no. Bueno. Se le puede dar si sabes cuál es el uso, pero a ver. ¿Té de qué? De ajo. ¿Y sí? ¿Y bien? Sí, sé que el ajo sí es bueno para también infecciones. Hace que las bacterias escapen. Yo, por ejemplo, a mí toda mi vida he necesitado acitromicina para la amigdalitis estreptocócica. Y al tercer día, el tercer día del antibiótico ya estaba todo súper bien.
obviamente completaba la meditación. Y esta última vez, este año, tomé mi experiencia como siempre hice, y ya iba al quinto o séptimo día de antibióticos y nada, es más que empeoró. Resistencia Y dije, pucha, ya no sirve. No, claro, ya no sirve porque ya has generado resistencia. Cambió amoxicilina y ya tercer día otra vez. Claro. Si saben ustedes que los antibióticos, ¿cuál es el problema de los antibióticos? Generan resistencia, ¿no? Las bacterias generan resistencia a los antibióticos. Bien, entonces, ven, en muchas oportunidades el tratamiento está claro a partir del diagnóstico que vamos a hacer. Otras veces no es tan fácil y algunas veces solamente tenemos un síntoma y a ese síntoma hay que tratarlo, ¿no? Bien, un tercer paso es verificar la conveniencia del medicamento P. Nuevamente entonces, hablando aquí de nuestro medicamento P. Este medicamento P lo hemos elegido nosotros a partir de un paciente imaginario, un paciente que responde al promedio de edad, responde al promedio de peso, al promedio de todos los valores de los constituyentes de nuestro organismo, está sano en general, solamente ahora está con una patología, no tiene patologías o comorbilidades, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aplicado para elegir el medicamento P, ese paciente imaginario? Hemos aplicado criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y costo, ¿recuerdan? Esos criterios que hemos hablado, que tienen que ver con la farmacocinética, farmacodinámica, con las reacciones adversas, con las interacciones, con todos los elementos propios del medicamento, ¿no? Entonces, ya estamos ahora para ver si nuestro medicamento P puede funcionar con nuestro paciente, con el que ya está en la consulta. Entonces, hay que preguntarnos si nuestro medicamento P y su forma farmacéutica son las adecuadas para este paciente en particular, para el que está en este momento visitándonos. Luego, si la pauta de administración estándar, ¿qué quiere decir la pauta? Cada cuánto le voy a dar el medicamento al paciente es o no adecuado. Puedo pensar que mi medicamento P que utilizo para una patología y doy 2 veces al día, cada 12 horas durante 7 días, ¿es la adecuada? Bueno, entonces veré si se adecua o no a este paciente en particular, ¿no? Y luego, si la duración del tratamiento también va a ser la adecuada, ¿cuánto tiempo voy a tratar a este paciente? Aunque está en este momento visitado. Entonces, tenemos que aquí hacer una revisión de la efectividad, la conveniencia de nuestro fármaco en el paciente al que ya le vamos a administrar. Lo bueno de nuestro medicamento P es que lo conocemos muy bien, por eso lo hemos elegido. Entonces va a ser relativamente fácil poder determinar si es útil o no es útil para este paciente. Fíjense, la primera pregunta que nos tenemos que hacer entonces es: ¿el fármaco y su forma terapéutica son adecuadas para un paciente en particular, para este paciente, para el que me está visitando? Vean, nuestros medicamentos han sido seleccionados en base a su eficacia. Es necesario comprobar entonces si el fármaco será eficaz para el paciente que me está visitando. Para eso tengo que
partir de qué? Del diagnóstico y el objetivo terapéutico que me planteo alcanzar. Mi paciente tiene esta patología, el objetivo terapéutico, quiero lograr tal objetivo, quiero hacer esto para que recupere la salud, es o no este medicamento que yo lo tengo como de primera elección, el adecuado o no. Y entonces tengo que ver si el medicamento me va a permitir alcanzar mi objetivo terapéutico y además si es conveniente ese medicamento para el paciente. Una cosa que tenemos que ver es que si el paciente va a poder mantener un tratamiento, ¿sí? La conveniencia tiene que ver con la adherencia, es decir, con que el paciente empiece un tratamiento y no deje el tratamiento hasta el final. Eso se conoce como adherencia. Lo contrario a la adherencia, ¿qué será? Resistencia. No, el abandono. Ese es cuando el paciente abandona el tratamiento. Entonces, para que entiendan más lo que es adherencia. Adherencia es cuando el paciente se le dice que usted empieza este tratamiento. Tiene que tomar cada 12 horas esta tableta durante 7 días. Y el paciente hace eso, exactamente. Entonces se ha adherido al tratamiento. Si no lo hace, puede abandonar o también puede incumplir. También, ¿no? Puede ser que no llegue a abandonar del todo, pero decide tomar una vez al día la tableta o cada 2 días, cada que se acuerda, ¿no? O decide reducirse la dosis por su cuenta o aumentar también la dosis por su cuenta o tomar el doble de lo que uno le ha recetado. Eso es incumplir el tratamiento, no está cumpliendo. ¿Sí? Por otro lado, fíjense, las formas terapéuticas, las vías de administración, tienen que ver también con la conveniencia de un medicamento para un paciente en particular. Si yo le voy a dar a un paciente un tratamiento que incluya 3 o 4 tabletas a las 8 de la mañana, otras 4 tabletas al mediodía, un inyectable a las 6 de la tarde y otro inyectable a las 11 de la noche por 7 días, para ser conservadores. ¿Creen que el paciente pueda adherirse fácilmente? ¿Será conveniente para un paciente ese tratamiento? A veces no es tan conveniente. Hay que ver las formas farmacéuticas, las vías de administración, envases que son complicados para que se manejen. Ahora, hay 2 elementos que hay que tomar en cuenta. Uno es la eficacia, ¿no? Y el otro, para ver si el paciente va a adherirse a un tratamiento. Y el otro es la seguridad también. Fíjense, la seguridad de un fármaco está directamente vinculada con ¿qué? Con las reacciones adversas, está vinculada con las interacciones farmacéuticas, está vinculada con las contraindicaciones. La embarazada, por ejemplo, muchos fármacos están contraindicados durante el embarazo o durante la lactancia. O hay pacientes que tienen varias patologías y están tomando medicamentos. Podremos encontrar fácilmente interacciones medicamentosas. Entonces, hay que tomar en cuenta que puede haber riesgos, ¿no? De seguridad en muchos pacientes. Y cuanto más medicamentos tome un paciente, más riesgos vamos a tener. Y hay grupos de edad también, o grupos de pacientes que suelen tener más riesgo que otros. Los promedios no tienen muchos riesgos, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, casi lo estaría seguro de que aquí más del 90% son pacientes promedios, que si les administramos un fármaco no hay mayores riesgos que el mecanismo de acción del fármaco, digamos. Pero
ya en grupos de personas mayores o con otros tipos de patologías o otros elementos, otros factores pueden aumentar el riesgo, ¿no? Una cosa que hay que tener en cuenta es que los fármacos de un mismo grupo generalmente ¿qué tienen? El mismo mecanismo de acción y además tienen las mismas reacciones adversas, ¿sí? Y una cosa que hay que también recordar, que fármacos del mismo grupo pueden tener diferentes mecanismos farmacocinéticos, ¿sí? Puede haber características farmacocinéticas diferentes en fármacos de un mismo grupo. Aunque tengan el mismo mecanismo de acción y las mismas reacciones adversas, puede haber diferencias farmacocinéticas importantes en cuanto a la absorción, en cuanto a la distribución, en cuanto al metabolismo, a la excreción, ¿no? Que afecten a la seguridad incluso de la administración del fármaco. Entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos cuando estamos administrando nuestro medicamento P. ¿Qué voy a hacer? ¿Quieren un descanso? Habíamos descansado antes de empezar. Bueno, un descanso de 10 minutos. 7 minutos.